y bienvenidos. Yo soy Vivian María López. Hoy nos acompaña una mujer del mundo de las letras. Su trayectoria como poeta, narradora y dramaturga la han llevado a ser reconocida mundialmente. Hoy nos complace tener en nuestro estudio a Maricel Mayor Marzán. Bienvenida. Muchísimas gracias, Vivian. Un gusto tenerte acá. Maricel, ¿dónde nace y cómo fue su niñez? Bueno, yo nací en Cuba, en Santiago de Cuba específicamente, una ciudad histórica y que, por cierto, fue la primera capital de la isla de Cuba. ¿Recordando su niñez? Mi niñez fue feliz hasta los 6 años, que empezó a desvanecerse todo en la isla. Pero en realidad esos primeros años de mi vida los recuerdo con mucho cariño. Y cuando recuerdo a Santiago de Cuba, ese es el periodo que recuerdo. El periodo de las largas caminatas con mi abuela hasta la bahía, hasta el Cayo Smith, hasta el Club Náutico en bote, que íbamos para allá por las tardes. Esos recorridos es lo que tengo en mi memoria como lo que fue mi ciudad natal. Prefiero no recordar los otros momentos. Cuando sale de Cuba, ¿a qué país va a vivir? Bueno, primero, después de Santiago de Cuba, viví unos años en La Habana y después fui a vivir a España. Pero básicamente estuve en Madrid por un periodo breve de un mes o dos, fueron 2 meses, y después estuve en Valladolid el resto del tiempo, casi 3 años. Estaba interna en un colegio de monjas, estudiando y esperando también para venir a los Estados Unidos. ¿Y yo sé cómo llegué a Miami? Yo llegué a Miami yo no entré por Miami, yo vine por Nueva York. Y llegué a Nueva York y de Nueva York, me acuerdo que vine en un TWA y después vine en un avión desde Nueva York para Miami ese mismo día. Y la verdad que yo tenía muchas ganas de llegar a Miami, porque aquí estaba mi hermano, estaba mi familia, la poca que tenía aquí, y bueno, pues fue muy, muy bueno, sentí el calor de nuevo, porque yo viví en la meseta castellana, en un lugar muy frío, que a veces estuvimos hasta 25 grados bajo cero allá en Valladolid, pero un lugar precioso que amo mucho, una ciudad de provincia, pero con mucha historia. Y entonces después al llegar aquí, sentí de nuevo de golpe todo lo cubano, el calor de Cuba, el mar, las palmas, mi gente. Entonces ya ahí me reencontré con mi vida. Okay, qué bien. ¿Qué usted diría que ha aprendido sobre estas experiencias, primero como mujer y también como inmigrante? Bueno, como mujer, yo he sido una mujer muy fuerte precisamente por todas esas experiencias que me hicieron valorar la vida desde un punto de vista solitaria, porque yo no salí con mi familia. Mis padres quedaron en Cuba. Mi padre fue preso político. Y entonces a nosotros nos mandaron de adolescentes. Y entonces mi hermano estaba ya aquí en Miami y yo viví sola en España, pero tengo muy buenos recuerdos de España, del colegio, de mis amistades españolas, de mis amistades cubanas que vivían también en el colegio. Y cuando llegué aquí, bueno, de nuevo fue volver a lo de antes, a lo de Cuba, pero ya de manera especial, ¿me entiendes? Con mi hermano, con la familia que estaba acá, que era poca, y en espera de mis padres que llegaron años más tarde. ¿Cuáles considera usted que son sus más grandes influencias en la literatura y quién le inculcó ese amor por las letras? Definitivamente hay unas personas que son muy responsables de este amor que siento por la literatura. En primer lugar, mis tías abuelas, porque fueron mujeres de vanguardia que a principios del siglo XX fueron a la universidad, a la escuela de maestros, que se llamaba Normalista en Cuba. Se hicieron maestras y todas ellas fueron maestras, desde maestras rurales hasta maestras en la ciudad, fueron directoras de escuela, fueron inspectoras, fueron de todo y tenían un amor por las letras y por la literatura que siempre que yo estaba en contacto con una de ellas era: toma este libro y léelo y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de lo otro. Entonces ellas siempre me incitaron a que yo recogiera ese mundo, que lo abrazara y lo acogiera como mío. Así que ellas son las responsables, mis tías abuelas. Muy bien, muy bien, muy bien.
Usted es poeta, ensayista, narradora. ¿Cuándo le surge ese deseo de escribir? Desde niña prácticamente, porque yo escribía ya poesía siendo niña en Santiago de Cuba, pero antes de salir de Cuba yo rompí todo lo que tenía escrito. Como no podía llevarme eso, recuerde que en la etapa que yo salí, muy al principio, no se permitía que la gente se llevara ni una prenda, ni una foto, ni un recuerdo. Solamente lo que atisbabas a recordar y después con el tiempo se desvanecía. Eso pasaba. Volviendo un poco a sus libros, ¿qué le inspiró a escribir En el tiempo de los adioses, Miami, Poemas de la ciudad y Rumores de suburbios? A mí me gusta escribir libros temáticos. Por ejemplo, hay veces que me baja el estro poético y me da por escribir sobre un tema y lo elaboro y me paso semanas, meses escribiendo sobre ese tema. Por ejemplo, en el caso de Miami, Poemas de la ciudad, Poems of the City. Este es un libro más reciente. Este libro yo lo publiqué en el año 15 y entonces es un libro ya bilingüe porque al aprender inglés y trabajar profesionalmente en inglés toda una vida, ya uno tiene tanto apego al inglés como al español. Entonces, este libro yo lo escribí tanto en inglés como en español. Y los que no estaban traducidos los traduje de un idioma a otro para que estuvieran todos traducidos. Y de hecho tengo otros libros ya bilingües de por sí. Y el próximo año va a salir un libro mío con la poesía reunida hasta ahora, y va a salir bilingüe en inglés. Los que no están traducidos los pienso traducir y por supuesto siempre necesito un editor que me dé una segunda opinión porque no es bueno sentirse muy autosuficiente. Siempre es bueno que alguien te revise lo que tú has escrito por más que lo hayas pulido. Me encantaría que nos leyera unas estrofas de su poema favorito. Aquí hay muchos. Todos los poemas de aquí tienen que ver con el desarrollo de Miami. Desde sus inicios en 1896, la formación de la ciudad, porque yo hice una especie de recorrido histórico. Y entonces escribí varios poemas que tienen que ver desde sus comienzos hasta este momento. Por ejemplo, tengo uno que se titula Cubano-Americana. Y tiene un exergo que dice, cambiar de idiomas es como cambiar de piel. Este es de Gustavo Pérez Firmat, un escritor cubano-americano a quien estimo mucho. Y el poema va así. Hablo en inglés, sueño en español. Parece complicada mi vida, mas no es así. Mi horizonte es de dos, mis dos mitades, mi yo. Soy parte del norte que me nutre, ese todo que me enriquece, una cultura que me inspira con su despliegue de libertades, oportunidad y esperanza. Soy también parte del sur en mi memoria, ese recuerdo que habita tan adentro, quizás distante, pero siempre presente, con la imagen de una familia que fue, de la felicidad fracturada y del país que nunca disfruté. Hablo en español, sueño en inglés. Ay, me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso. Y bueno, como uno se identifica con eso, totalmente. Maricel, también usted escribe obras de teatro. ¿Qué nos puede decir sobre sus obras, en especial El plan de las aguas, que sé que hace poco se puso en escena? Sí, bueno, esa está... la pusieron en escena. En realidad la grabaron, vamos a ser sinceros. Como están dando lo de la pandemia, no se podía poner en escena tal cual. Entonces, los actores, por cierto, todos estudiantes de Miami-Dade, ¡ay, qué orgullo! Fueron egresados en Prometeo, en la escuela de teatro, y ahora están estudiando precisamente en este campo norte, muchos de ellos, y tienen un grupo que se reúne y hacen obras, a veces las presentan en el Centro Cultural Español, en microteatro, y otras veces la hemos presentado en vivo con público, fuera de microteatro, pero dadas las circunstancias, este año yo tenía una obra que ya hace tiempo habíamos hablado con el Centro Cultural Español
para presentarla en vivo con el público ahí, no en microteatro, sino en otro foro, con público en vivo, más grande, una sala más grande, etcétera. Pero dado lo del COVID, decidimos que no se podía hacer esa presentación y yo estaba empecinada que se pusiera en escena para el día 22, que es el Día de la Tierra. Ay, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Que muy curioso, porque los actores ensayaron la obra por vía Zoom. Y yo cuando me reunía con ellos, de vez en cuando, me reunía también por vía Zoom y veía lo que estaban haciendo, etcétera. Aunque, por supuesto, la directora, que es una estudiante de ustedes, Mayani Medina, y muy buena actriz y muy buena directora, ya egresada de Prometeo, ella me mantenía al tanto y, por supuesto, ellos tenían tantos temores como yo de coger el COVID. Entonces ellos hicieron eso. Entonces después yo encontré un teatro en la ciudad que tiene una cámara oscura, que todo está en negro. Y entonces yo hablé con el dueño del teatro y le dije que por favor que nos prestara las instalaciones y que no asistiera. Y así fue. Eddie Díaz Souza con el teatro Artefactos, que tiene una cámara negra espectacular. Y entonces yo le dije, quisiera que ellos grabaran un día que estés varios días sin tener ninguna función ahí. Me dijo, efectivamente, tal día tenemos esto, los primeros días de abril, y así lo hicieron. Se pasaron todo el día ensayando allí porque ya habían estado ensayando por Zoom, y la última semana, que tengo que agradecerles también al Miami Day, en el Cubic Center, que tienen varios espacios para eso, entonces le cedieron una de las habitaciones para aulas, y entonces ahí hicieron los ensayos finales solitos, porque esto tenía que ser súper quirúrgico. No se podía contaminar ninguno de los actores, porque si no, no se podía presentar la obra. Al final se presentó la obra, pero en solitario, solamente con las personas que hacían la iluminación, la musicalización, la cámara y el director. Y yo estaba presente, pero en un lugar remoto de la sala teatral, para no estar cerca de ninguno, porque todos estábamos sin mascarilla ese día. Pero como nos habíamos cuidado, se hizo la grabación, se preparó todo, después en el centro la terminaron de editar y se llevó a la presentación del día 22 y la inscribieron en el Earth Day, porque existe un Earth Day Foundation, y entonces inscribieron la obra como una de las actividades que se iban a llevar a cabo en Miami ese día. Y de hecho salió en el Miami Herald como una de las 5 más importantes actividades que iban a tener ese día para celebrar la Tierra. Y esta es una obra que es un llamado de atención a las personas para que sepan que tenemos que cuidar el planeta, porque no tenemos un planeta B, solamente tenemos este planeta y hay que cuidarlo. Y fíjense todas las cosas que están pasando. Yo espero que nadie piense que es culpa mía, ¿no? Porque yo solamente reflejé lo que puede pasar. Pero fíjate todas las cosas que están pasando. Grandes incendios, grandes huracanes, grandes tormentas. Y cada vez el cambio climático es una realidad, porque fíjate que la temperatura cada vez está aumentando más. Yo nunca experimenté hace décadas atrás aquí en Miami una temperatura de 100 grados y aquí hemos llegado a 100 grados. Así que ese es un tema que me preocupa mucho, no quiero extenderme mucho en eso, pero ese es el resultado. De hecho, muchas personas, después que la vieron ese día, muchas personas han llegado al Centro Cultural a través de su canal de YouTube y están viendo la obra. Y todavía la están viendo muchas personas, porque yo veo que el número de personas que acuden a verla pues incrementa. Pues ha sido un éxito, y como todo uno se adapta a lo que estamos viviendo, pero qué bueno que ha sido exitoso y que el mensaje siga llegando a los televidentes, a los que la pueden seguir disfrutando. Bueno, y regresando un poco más sobre Maricel, usted también fue una de las fundadoras de la revista literaria Baquiana. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre ese proyecto? Bueno, la revista literaria Baquiana es el producto de un grupo de amistades, de amigos, incluyendo a mi esposo, Patricio Palacios, que trabaja en televisión, pero que siempre nos ha interesado la literatura. Y entonces teníamos personas amistades de diversos orígenes hispanoamericanos que estaban interesados en desarrollar y vincularse con una revista, pero queríamos que la revista fuera para todos,
porque en definitiva la hispanidad somos todos. No solamente somos cubanos o peruanos o nicaragüenses, somos todos. Y yo eso se lo decía siempre a mis estudiantes, que era importante recalcar que aquí la hispanidad somos todos. Por eso si nos denominamos, autonombramos hispanos, latinos, Latinx, como dicen por ahí algunos hoy por hoy, pues todo vale, pero todos estamos en ese bote, todos estamos incluidos. Porque si nosotros nos convertimos en una publicación endogámica, que solamente es para consumo de nuestra comunidad, entonces se convierte en una revista étnica. Y las revistas étnicas, por regla general, tienden a desaparecer con el tiempo. Lo que nos incluye a todos es lo que sigue. Y por tanto, está, tú sabes, esa es la razón quizás por la que llevamos ya 22 años. Qué bien, felicidades. Ininterrumpidamente. Pues eso de verdad es muy... Porque yo en el periodo que he tenido la revista, con los otros colegas y amigos que trabajan en la revista, hay un comité de redacción, una junta directiva. Son todos profesores de diversas universidades de los Estados Unidos. Incluso hay una profesora que pertenece al Miami-Dade College, North Campus. Qué casualidad. Bueno, la cuestión es que queremos personas también que integren la revista, que formen parte de ella y que pertenezcan a diferentes orígenes nacionales, reiterando la incorporación de las diversas comunidades que conforman nuestra hispanidad. Porque tenemos españoles, tenemos nicaragüenses, tenemos colombianos, cubanos, claro, tenemos muchos, porque en Miami hay muchos, pero y por todas partes de los Estados Unidos, pero también hay por todas partes de los Estados Unidos muchos hispanos que corresponden a otras comunidades. Claro. Entonces hay también que resaltar la labor que ellos están realizando. ¿Me entiendes? Porque hay un movimiento fuerte en la frontera sur de escritores que escriben en ambos idiomas o combinan las cosas, que es el movimiento chicano. Tenemos un movimiento fuerte en Los Ángeles de poetas salvadoreños y nicaragüenses. Tenemos los New Yorkers, tenemos los Dominican York, que también tienen todo su despliegue literario, porque hay una fuerte corriente. Incluso hay una actividad anual que es una feria del libro de dominicanos allá en Nueva York, y tenemos por muchos lados de los Estados Unidos que ya yo conocía muchas de estas situaciones que se daban por todo el país, pero a medida que la revista ha ido incorporando voces, también yo he descubierto muchos escritores, tanto emergentes como ya de cierto nivel, ¿me entiende?, tanto nacional como internacional, que se han incorporado a nuestra fila. Pues muy bien. Bueno, sí, de hecho, esa era mi próxima pregunta, pero ya la ha contestado, que usted le ha dado voz a estos escritores emergentes, entre tantos otros, pero eso es algo muy importante que se haga. Al principio la presentamos como poeta, narradora y dramaturga, pero quisiera además resaltar su labor como conferencista, crítica literaria, editora, traductora y profesora. Quisiera que habláramos un poquito de eso y cómo usted encuentra tiempo para hacer tanto. Bueno, cuando a uno le gusta lo que hace, el tiempo no es problema. Y si uno tiene que sacrificar a veces madrugadas o fines de semana, lo hace. Pero el tiempo siempre lo habilito, trato de encontrarlo. Y siempre he estado viajando, yendo a congresos, a simposios. He participado en muchas conferencias. En Ciudad de México he estado casi todos los años. En los últimos años, desde que empezó el milenio, casi he estado conferencias en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y asisten muchas personas y la prensa se hace eco de eso. Y también en otros países, desde Cádiz, España, hasta Nueva York, diferentes lugares. Y creo que ha sido interesante. A mí me gusta lo que hago, por tanto no lo veo como un trabajo. Cuando a uno le gusta, no hay problema. Totalmente de acuerdo, y poner todo el amor y pasión que uno tiene dedicado a eso, ¿no? Ni lo noto, por eso se ha ido el tiempo, ha transcurrido así entre mis manos y ni me doy cuenta qué pasó. Sí. Bueno, y para seguir con por esa misma línea, usted es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua.
Pertenece al comité editorial de la revista literaria oficial de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y se desempeña como presidenta de la delegación de Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2019. ¿Cómo llegó a usted a todos esos puestos tan importantes? Bueno, yo creo que no me gusta decir no nunca. Entonces, cuando son cosas, son actividades que me gustan, que me añaden cosas a mi haber diario, yo sé que me hacen la vida un poco más difícil, porque el tiempo ya como que se me va escapando de entre las manos, como dije, como el agua, así. Pero como a uno le gusta lo que está haciendo, se involucra y de repente te proponen una cosa, te proponen otra, tú no dices no y vas acumulando, tú sabes, actividades y no te das cuenta y ahí está todo. Pero lo de la academia no fue una cosa reciente. Yo desde los años 90 tenía una estrecha relación con Odón Betanzos Palacio, el que fue director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española por más de 29 años, hasta su muerte. Entonces también conocí a muchos de los miembros de la Academia fundadores en Nueva York y aquí mismo en Miami. El caso es que yo tenía mi relación con ellos, pero era más bien de correspondencia, y después cuando empezamos a mí se me ocurrió que había que hacer unos diálogos sobre el español y el Spanglish. ¿Cuál es el futuro de nuestra lengua en los Estados Unidos? Yo siempre he vivido obsesionada con ese tema, porque incluso cuando estaba aquí de estudiante en el Miami-Dade North, en mis orígenes, allá por el año 1973, yo recuerdo que yo colaboré varias veces con el periódico de aquí, de este recinto universitario. Y recuerdo que en una ocasión yo escribí un artículo remarcando lo importante que era aprender inglés, pero que también había que cuidar el idioma que habíamos traído con nosotros, porque no valía la pena destrozar esa herencia, sino incorporarla y mantenerla, incorporar el inglés y mantener lo que traíamos con nosotros. No se me ocurrió, pero podría haber traído la copia de ese artículo. Pero bueno, yo tenía ya mis relaciones con la academia desde hace mucho tiempo, iba a Nueva York con frecuencia, pero después cuando organicé, porque lo organicé conjuntamente con la directora del Centro Cultural Español en aquel entonces, doña María del Valle. Y entonces invitamos a todo tipo de personas. Ya yo tenía un network muy vasto. Ella venía de España, no conocía mucha gente acá, pero yo tenía un network, como dicen, ¿no? Una red de escritores por todas partes. Y empecé a invitar a empresarios, a profesores universitarios, a profesores a nivel secundario, a cónsules. Por ejemplo, el que es hoy por hoy el embajador de España, Santiago Cabanas Anzorena, fue invitado a un panel que yo organicé con diferentes cónsules generales en aquel momento, la cónsul colombiana, el cónsul general de México, con él, etcétera, que todo el mundo nos diera su opinión sobre el tema del español y el Spanglish, si se sentían bien, si no, qué pensaban, cómo lo valoraban, etcétera. Todos fueron invitados, pero era una cosa que no se podía hacer en 3 días. Hicimos un diálogo hoy, después varios meses después hacíamos otro, y duró desde el 2004 hasta el 2008, 4 años. Y 3 publicaciones, porque primero el centro corrió con todos los gastos, por supuesto. Entonces, primero se hizo una publicación en el 2006, después se hizo una segunda edición a medida que se incorporaban todo lo que habían hablado en los diálogos, se iba incrementando el libro, por tanto corresponde a un ICBN, a un registro diferente, pero al final ya se unieron todas esas presentaciones en un solo libro, que es la 3ª edición, que ya ahorita ya se va a tener que hacer una 4ª edición. Pero gustó mucho. ¿Español o Spanglish? ¿Cuál es el futuro de nuestra lengua en los Estados Unidos? Y para finalizar tuvimos al secretario general que llegó de España, invitado por el centro, que don Humberto López Morales, que fue presidente, o sea, el secretario general de la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Entonces, para orgullo nuestro, de los cubanos,
él fungió como director por 21 años de esa organización de la SALE, que está adscrita a la RAE, la Real Academia Española, y él es cubano. Qué orgullo. Entonces, para nosotros los cubanos, pues fue un orgullo de que él estuviera por 21 años ahí. Ahora tenemos otro de otra nacionalidad, porque siempre hay que variar para darle oportunidad a todas las academias. Pero Humberto estuvo muchos años ahí y es una persona impresionante, el conocimiento que desplegó, y aquí dio una conferencia magistral impresionante, y también estuvimos de contrapartida a un miembro de la radio mayamense, colombiano de Radio Caracol. Entonces, bueno, pues todo estuvo muy bien. Y después salió el tercer tomo, e invitamos al que era entonces, porque en ese trayecto, en ese tiempo, muere el que era presidente en el primer diálogo, y entonces asume el que era su secretario, y Gerardo Piña Rosales, y entonces lo invitamos allá a la presentación del libro final, el resultado de todas estas opiniones que se captaron. Estuvo interesante y se llenaba mucho el centro, iba mucha gente y gustaba mucho. Esa actividad gustó mucho, ya te digo, duró 4 años, todo eso. Entonces, después hemos estado haciendo muchas otras cosas. Qué bien, qué bien. No. Magnífico. Y quiero resaltar, en el año 2010, usted fue seleccionada entre los 100 latinos más distinguidos de la ciudad de Miami por la Asociación Fusión Arte Madrid y Fusión Latina, con la colaboración de Casa América en Madrid y la Fundación España Florida, 500 años en el estado de Florida. Bueno, me imagino cómo usted se siente con ese reconocimiento. Fue lindo, sobre todo me sentí muy prestigiada por el hecho no solamente que estuviera yo, sino el hecho de que habían tantas figuras importantes como el mismo expresidente de los Miami-Dade, don Eduardo Padrón, que él está en ese libro, entre los 100, y habían otras figuras importantes de la ciudad, otros escritores importantes también, y me sentí bien. Pero bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Eso me nominaron, me nombraron, me aceptaron, el comité que decidió eso, y luego me invitaron a la presentación del libro, porque hicieron un libro precioso con todas las personas, fotos, biografía. En FIU hicieron una presentación de ese libro, y yo le agradezco mucho a las personas que tuvieron a bien nombrarme para eso. Pero también estoy clara que aquí en esta ciudad no existen 100 personas destacadas, existen muchísimas personas que han trabajado de manera incansable por hacer de esta ciudad lo que somos hoy. Eso es cierto, eso es cierto. Así que es un halago, pero con modestia. Muy bien, no es fácil esa faena de seleccionar, pero igualmente, como usted dice, ese reconocimiento muy bien merecido, por supuesto que lo merece. Y usted también es una persona, bueno, como hemos dicho, sumamente activa en el mundo literario. Hablamos sobre el Centro Cultural Español en estas presentaciones en el programa Miércoles Literarios. Es la directora de redacción de la revista literaria Baquiana. También es la presidenta de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de la Florida, y escribe, entre otras cosas. ¿Qué le motiva a estar involucrada en todas esas actividades? Sé que, como le digo, hemos estado hablando ciertas cosas que le apasionan, pero bueno, seguimos indagando un poco más porque son tantas que usted realiza. Es que una lleva a la otra. No es que uno escoja estar en tantas cosas, es que una actividad te lleva a la otra. Por ejemplo, cuando don Odón Betanzos Palacio quería que yo fuera miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y yo le dije, mejor después que terminen los diálogos. Fallece Odón. Entonces ya no me llegó a nombrar. Pero no importa, yo lo conocí a él y conocí a todos los demás y seguí siempre vinculada con ellos. Después Gerardo, que asumió la dirección de la academia, entonces él conjuntamente lo llevó a votación, y por unanimidad pues me eligieron, y también a otros que han ido eligiendo, porque se mueren miembros, entran otros miembros, y así se va renovando la academia. Me imagino que cuando yo me muera, pues eligieran otros y así, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando te hacen miembro, primero fui miembro correspondiente, y después, con el tiempo, me hicieron miembro numerario, que ese es ya como un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya nadie te puede quitar, salvo que
fallezca. Entonces, cuando te hacen miembro numerario, automáticamente te conviertes en un miembro correspondiente de la Real Academia Española. ¿Me entiendes? Por lo que corresponde a los Estados Unidos. Somos 23 academias de la lengua. Y gracias al doctor Odón Betanzos Palacio y su labor gigantesca en aquel tiempo, que eran unos pioneros de todo, la Real Academia Española aceptó a la Academia Norteamericana de la Lengua. Así que nosotros legalmente pertenecemos al conjunto de academias de la lengua. De hecho, antes de la pandemia, nos extendieron una invitación para ir a Sevilla, que iba a estar el rey, iban a estar todos los miembros de la Real Academia Española. Invitaron a miembros de todas las academias a que se reunieran allí con el rey y con los miembros de la Real Academia Española, y fue un viaje estupendo. Yo no pude ir en esa ocasión porque tenía otras cosas pendientes aquí de trabajo. El trabajo siempre me mata. Entonces no pude ir y lo lamento mucho porque llevamos ahora un año y medio que no hemos podido ir a ninguna parte por esto de la pandemia. Pero ellos siempre hay una comunicación muy estrecha con los congresos de la lengua, con los diferentes congresos regionales o a nivel país. Y ahí viene la historia. Y por la parte de la Academia Venezolana de la Lengua, como siempre en Baquiana hemos incluido en la revista escritores de todas las nacionalidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un vínculo muy grande con personas que escriben en Venezuela, tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela, y los miembros de la Academia Venezolana de la Lengua me eligieron por decisión unánime el 10 de abril de 2018 me eligieron miembro correspondiente de esa academia por la labor de promover la literatura venezolana dentro y fuera del país. Entonces yo se los agradecí, tampoco lo pedí. Pero dije que sí. Pero estoy muy orgullosa porque esa es una de las primeras academias que fue establecida en el mundo de la lengua española. Y de paso me gusta mucho la literatura venezolana y tiene muy buena figura, ¿me entiendes? Muy buena figura, tanto dentro como fuera. Ahora en estos momentos están pasando sus dificultades, obviamente, pero espero que puedan salir adelante. Seguramente que sí, claro que sí. Bueno, y en cuanto a otras iniciativas en el Centro Cultural Español que pueda mencionarme. Bueno, ahora por lo de la pandemia, estoy desde finales del año pasado dirigiendo un programa y coorganizando con el centro, la academia y la revista que se titula Miércoles Literario, porque es lo único que podemos hacer. Presentar figuras del mundo literario a través de Zoom o webinar. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Y después que se presenta un día en vivo con gente que viene, nos observa y participa, da opiniones y tal, después se pone en YouTube, en el canal de YouTube del ccmiami.org. Ya le hice un comercial. Pues no, eso es importante ir ahí. Y bueno, como hemos usted mencionado y estamos para orgullo nuestro, usted es graduada de aquí del recinto North del Miami-Dade College. Es un gran honor para esta institución, para todos nosotros, y que nos encontremos en este momento aquí grabando, ¿no? en el MDC North Campus. ¿Qué mensaje le pudiera dejar usted a los estudiantes en relación a sus estudios y sus aspiraciones profesionales? Estudiar, salir adelante, aprovechar las oportunidades que el Miami-Dade College te ofrece, porque cuando yo llegué a este país, llegué con una mano adelante y otra atrás, como se dice. Éramos mi hermano y yo prácticamente, y gracias a las ayudas que nos dieron en el Miami-Dade College, porque vinimos aquí los dos a estudiar, nosotros recibimos becas por buenos estudiantes y también recibimos otros tipos de ayuda. Incluso yo trabajé en este Miami-Dade, fui estudiante asistente, o sea, student assistant, sí, como se lee. Y yo le agradezco mucho este recinto, porque aquí yo me formé, aquí donde se conjugaron mis aspiraciones y mis sueños. Y de aquí salí adelante. Y hace poco vi un video en YouTube de la presidenta actual, Pumariega, que ella decía, I am MDC,
y yo puedo decir como ella, I am NDC. ¡Ay, qué emoción! Y cuántas personas, ¿verdad? Qué orgullo dicen I am MDC. Exacto. Yo creo que casi todo, si uno maneja y ves en Miami muchos carros que tienen la calcomanía de I am MDC, qué orgullo, ¿no? Claro casi que sí. todos los carros que claro uno ve. Que sí. O sea que de alguna manera u otra, Miami-Dade College ha tocado nuestros corazones, nuestras vidas. Definitivamente. Y las que faltan, ¿no? Para todas tantas. Hasta el día de hoy, recuerdo con mucho cariño, mi primera profesora de inglés que tuve en este colegio era de origen griego. Su nombre, fíjate que me acuerdo, Alexandra Alisandratus. Ella era de origen griego, era profesora acá y me estimuló mucho a que siguiera estudiando, que saliera adelante, aunque ya yo venía con deseos de estudiar. Claro. Yo a los 4 meses de haber llegado a este país ya estaba aquí en Miami-Dade y gracias a la celeridad con que se produjo todo el proceso de solicitar, entrar y ayudas y etcétera. Y aquí estoy y nunca he parado desde entonces. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, ¿qué pasos usted cree que debe tomar un escritor emergente? Consejos. Bueno, los escritores, yo creo que lo más importante para un escritor es leer mucho y volver a leer mucho. Porque si tú no te empapas de la literatura previa, de lo que se escribió antes, de las generaciones que te precedieron, no es que tú vayas a copiar a los demás. Yo les sugiero que creen su propio estilo, pero es importante saber cómo escriben otros. Sí. Es importante aprender de los que saben, de los que han pasado por ese camino. Y hay gente que se expone a cosas que no conoce. Entonces es importante conocer conocer a lo que tú te vas a incorporar. Si tú vas a ser escritor, conoces de qué va la historia primero. Lee mucho y lee mucho. Si lees, aprendes. Y si aprendes, pues ya te tendrás más capacidad para poder escribir, creando tu estilo, no copiando a nadie, claro. Pero ya vas a tener otra capacidad. Gracias, Maricel, por honrarnos con esta maravillosa entrevista. Y bueno, y gracias a ustedes por compartir este tiempo con nosotros. El pelotero puertorriqueño Roberto Clemente dijo: cada vez que tienes la oportunidad de hacer una diferencia en este mundo y no lo haces, estás perdiendo el tiempo en la tierra. Muy bien dicho. Recuerden que la diferencia comienza con cada uno de nosotros. Cierto. Así que hasta la próxima. Se despide Vivian María López, quien les desea que tengan un muy, pero muy feliz día.